todos ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos ya con el doctor André Benavides. André Benavides. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para todos en cabina y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Atalaya. Claro que sí, doctor. Acá estamos, quien le habla, el periodista Alcides Montilla, el abogado Hugo Landívar Orellana y el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Vea, doctor, ¿qué es lo que pasa con los jueces y hasta con los tenientes políticos que se están metiendo en jurisdicciones, diríamos que no les corresponde, ¿no? El juez de Montecristi, apellido Quimí, doctor, es Quimí, no es Quimis, es Quimí. Después el juez Medina de Bucay, y ahora último hasta una teniente político de Nayón, que dice que ya la separaron el ministro de gobierno. ¿Qué potestad tiene todo este enmañaramiento que hay en el país? ¿Tiene potestad de los jueces, los tenientes políticos para inmiscuirse en temas que tienen otro ambiente en cuanto a decisiones, doctor? Excelente pregunta. A ver, vamos por lo primero. A ver, ¿qué pasa con este juez de Montecristi? Aquí, Quimis. este juez de Montecristi, aquí existe una hoja de ruta bastante clara. Y aquí, afortunadamente, nuestros políticos nos permiten interpretarlos políticamente, pero de manera muy fácil. A ver, vamos con este primer caso, que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana. Estamos claros que el Consejo de Participación Ciudadana actual tiene la clara intención de tumbarse a la fiscal general del Estado y también de tumbarse a la Corte Constitucional. Y evidentemente que ellos querían hacerlo de manera directa, pero ¿qué es lo que trataron de blindarse y para que después no tengan ningún tipo de repercusión? Lo que pasó fue lo siguiente: presentan una solicitud de veeduría ciudadana para hacer un tema de seguimiento, de evaluación, de verificación del proceso de cese de los jueces de la Corte Cervecera y también de la designación de los actuales jueces de la Corte Constitucional. Y claro, el Consejo de Participación Ciudadana niega y le dicen, verás, para bypassear y saltarte ese dictamen de la Corte Constitucional que ya no nos permite revisar, presenta una acción de protección. ¿Y en dónde? En Montecristi. Y ahí les dan la sentencia para que se conforme esa veeduría ciudadana. Veeduría ciudadana que iba a dar algunas recomendaciones y conclusiones y que después iba a servir como fundamento para que el Consejo de Participación Ciudadana, bajo la potestad de autotutela, deje sin efecto esas designaciones de los jueces de la Corte Constitucional. Eso es lo que se pretendía hacer. Y claro, para decir, oiga, no es que yo estoy haciéndolo de oficio, no es que yo estoy tratando de bajarme la Corte Constitucional, no, estoy cumpliendo una sentencia, y estoy cumpliendo una sentencia y el informe de esta veeduría ciudadana. Esa era la hoja de ruta. Y aquí vienen después a sacar el cuerpo y decir, no fuimos nosotros, fueron los subalternos. No. Y la Corte Constitucional ya ha dicho en la fase de seguimiento, aquí existen responsabilidades por acción, omisión. Existen responsabilidades directas o indirectas o inclusive por aquiescencia debido a la oportunidad, a esa facilidad, a ese silencio cómplice que las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana permitieron hacer a los subalternos. Así que en los próximos días vamos a ver qué finalmente resuelve la Corte Constitucional. Vamos con el segundo punto. A ver, ya lo de el Consejo de la Judicatura, uno ya no sabe ni qué pensar. Ya, eso ya es una caricatura, un meme de las actuaciones que tienen. Porque primero te tumbas a un juez, al juez Macías, con un procedimiento irregular, con una votación que no existe y con vocales de la judicatura en estado de ebriedad. Y el día jueves o viernes de la semana pasada, una jueza de la Mariscal aquí de Quito dio la sentencia favorable al juez y ya lo restituyó en el puesto.
Y justamente aquí, como vuelvo y repito, nuestros políticos son predecibles. Eso que te lo hayas tumbado al juez no era porque es incumplido, es corrupto, etcétera, lo que tú quieras. Lo que se quería es dejarlo fuera de la jugada porque estaba llevando a cabo un proceso en contra de dos vocales del Consejo de la Judicatura por un presunto cometimiento de un delito de tráfico de influencia. Lo que quería es sacarlo de la jugada. Así de simple. Ahora, la, la, la vocal Barreno, como ve que hay algunas investigaciones por obstrucción a la justicia ahora, sumado a eso al de tráfico de influencias, presenta una medida de protección en contra de la fiscal general del Estado. Entonces, no, pues en Ecuador, en el mundo de lo que improbable es posible, entonces mañana, si es que alguna otra señora, señorita, mujer, le van a investigar por un delito, presente una medida de protección en el cantón de su o tenencia política de su preferencia y que la fiscalía se quede ahí inmovilizada y no investigue absolutamente nada. Violencia política, violencia de género, porque te están investigando porque estás cometiendo un delito, un presunto delito, me parece que ya incluso raya en lo absurdo. Doctor, hay dos temas más que necesitamos de su respuesta. Sobre todo en lo que tiene que ver con el tema este de la formación de esta veeduría por parte del juez de Montecristi Quimís. Dice Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que el juez constitucional Enrique Herrería debe excusarse porque ha adelantado criterios en este tema de haber dicho pues que la Corte ya no necesita nada más que convocar y sancionar, si es que hay que sancionar, punto uno. Y el otro que dice Allen Berbera, que no procede su destitución ante la eventualidad de que así ocurra aquello, que no procede su destitución y se refiere a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Petro, Cepeda y Camba, que prohíbe que se genere una destitución de la Corte Constitucional respecto a autoridades elegidas por el pueblo. Se está relamiendo de contento Patricio Carrillo porque con este argumento no lo van a votar de la Asamblea. ¿Qué opinión tiene usted, doctor? Bueno, lo primero es que revisen bien lo que dice la Constitución en la ley y las sentencias de la Corte Interamericana, porque si vamos a leer solo la portada y la parte resolutiva, obviamente que puedes decir cualquiera de estos disparates. Pero es claro, la Corte Constitucional sí puede destituir a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Ya lo hizo una vez con el Consejo de Participación Ciudadana de Ulloa y sus otros compañeros, así que está totalmente viabilizado aquello. Lo dice el 86, numeral 4 de la Constitución, lo dice el 21 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, lo dice el 100, 101, 102 del Reglamento de Sustanción de Procesos de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, ante incumplimiento de decisión, puede destituir a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Por otro lado, el juez Herrería Bonet no es que ha hecho un adelantamiento de criterio. Lo que dice el juez Bonet es que ya no es necesario pedir esta información que ha requerido la mayoría de la Corte Constitucional y que ha dado un plazo de 72 horas, sino que ya con la documentación, con la información que existe, ya pueden tomar una resolución. En ningún momento está diciendo, vea, ya voy a sancionar a Pedro, a María, a Juan. No está diciendo. Así que en Ecuador lastimosamente no se lee. Y si se lee a medias. O si es que se lee a medias, se lee a conveniencia. Y se lee lo que uno quiere saber, interpretar lo que le puede favorecer. Por ahí ya también algunos vocales del Consejo de Participación Ciudadana, claro, en un inicio, recuerde usted, Alcides, rueda de prensa, sí, vamos a revisar las atrocidades del Trujillato. Sí, pero ya estás también adelantando criterio. Ya estás adelantando criterio y ahora te lavas las manos. Yo no fui, fue TT, fue el subalterno. No, no, hay responsabilidad. Y yo creo que la Corte Constitucional tiene que hacer prevalecer su autoridad. Caso contrario, mañana no es que va a ser la Corte Constitucional. Se van a bajar a superintendentes, se van a bajar a la fiscal general del Estado, se van a bajar al procurador, etcétera, etcétera. Porque aquí
el objetivo principal es bajarte la Corte Constitucional, porque a partir de ahí tú tienes efecto dominó para bajarte en combo a todas las autoridades. Si ya no tienes contrapeso, ya descubriste, tienes la llave maestra para hacer lo otro. La hoja de ruta es clarísima, pero hay algunos que todavía no se dan cuenta o todavía están pensando en las eliminatorias, en lo que Ecuador ganó a Uruguay o lo que ayer Barcelona le ganó a la Liga. Pero aquí es claro lo que quieren hacer. Correcto, 8 de la mañana, 51 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Andrés Benavides, constitucionalista quiteño. Las preguntas con el ingeniero Andrés Mendoza Paladino, director del programa. Adelante, ingeniero. Así es, mi estimado Alcides, degustando nosotros una tacita de café conquistador, por supuesto. Claro que sí, oiga. Claro, no Cuando para venga menos. acá, hay que invitarlo al doctor Benavides, cuando venga acá a Guayaquil, para que también saboree una tacita de café conquistador y le regalemos un kit también de café. Claro, un kit de café además con su jarroncito y todo cuando venga a Guayaquil al doctor Andrés Benavides en los estudios de la radio. Definitivamente. Oiga, son las 8 de la mañana con 51 minutos, 8 con 51, y yo quería preguntarle justamente de esto, mencionando dos frases de la semana pasada. La una, o de las últimas semanas, la una de un distinguido colega suya que entrevistamos y dijo, aquí en Ecuador no hay una función judicial, sino hay una disfunción judicial. Y número dos, la semana pasada aquí decía el abogado Hugo Landívar, que así como comentábamos, había el Festival de los Hombres Duros, ahora hay el Festival de las Garantías Jurisdiccionales, porque para las elecciones de Barcelona hay garantías jurisdiccionales, para las elecciones de Melec el año pasado, garantías jurisdiccionales. Para esto que usted dice que es increíble, lo de la señora pues integrante vocal del Consejo de la Judicatura, garantías jurisdiccionales. Para temas de penales, de gente señora que está... Yori. Exactamente, lo que dice Alcides. Bueno, en la Asamblea, en efecto, garantías jurisdiccionales. Cuando fue lo de Jorge Yunda, garantías jurisdiccionales. Es decir, un uso y abuso realmente impresionante, que no sé si es la propia Corte Constitucional la que le tiene que poner coto al asunto, doctor Benavides. Bueno, un cordial saludo, estimado Andrés. En efecto, igual, yo ya ni siquiera diría que hay un festival de garantías jurisdiccionales, hay un carnaval de garantías jurisdiccionales. Aquí todos los funcionarios públicos y los políticos pretenden ver la forma de cómo bypassear, porque es el término, bypassear el sistema y a través de jueces, el de Bucay, el de Chon, el de Montecristi, el de Baba, el de San Lorenzo, de lugares bastante pequeños, hablando territorialmente y demográficamente, son los que dan este tipo de decisiones. Y justamente es lo que ha permitido que se den este tipo de escenarios bochornosos que lo único que hacen es debilitar lo poquísimo que queda de institucionalidad. Pero aquí estamos viendo dos defectos. Por un lado vemos el defecto de esta feria o carnaval de garantías jurisdiccionales, y por otro lado estamos viendo que todos los problemas de la patria tiene que resolverlo la Corte Constitucional. Yo hace poco escuchaba a algunos que decían que el tema de la nulidad de las votaciones en el exterior tenía que resolver la Corte Constitucional, cuando la Corte Constitucional no tiene nada que ver en absoluto. Que el tema del concurso del Contralor General del Estado, que tiene que meterse la Corte Constitucional. ¿Para qué? La Corte Constitucional tiene que dedicarse a hacer su trabajo. Caso contrario, también lo que estaríamos haciendo es acorralándola a la magistratura para que se vuelva también en un actor político. Y eso no debe ocurrir. ¿Que todo es revisable en la vía constitucional? Sí, yo tengo ahí mis reparos.
porque también la Corte Constitucional ha dicho todo acto del poder público es susceptible de una garantía jurisdiccional. Entonces mañana te mandan un memo llamándote la atención porque has llegado tarde, acción de protección. Que te van a descontar el sueldo porque has faltado un día, acción de protección. Entonces no todo es acción de protección. Y ahora los que son más ingeniosos, incluso te utilizan acción de protección en medida cautelar para sacarlos a los presos de la cárcel. Claro, para la ciudadanía que no son abogados, es más o menos como que usted presente una demanda de alimentos y le den un visto bueno en el tema laboral. Impugne un tema de tránsito y le den una indemnización por daño moral. Es una cuestión así de locos. Y eso es lo que está pasando. Que la Corte Constitucional tiene su responsabilidad, sí, porque ha ampliado en demasía la legitimación activa y también la competencia territorial para presentar garantías jurisdiccionales. Pero también aquí existe un problema de legislador, que bueno, en algún momento cuando se posesionen tendrán que corregirlo, que tiene que ver con la ley de garantías jurisdiccionales. Ya vamos prácticamente 14 años con una ley de garantías jurisdiccionales que no ha recibido ninguna reforma importante, sustantiva, pero ya hay un problema sistémico también, y ese es el tercer punto. Con un consejo de la judicatura que está más preocupado que no los tumben, tratando de ver cómo queda bien con algunos jueces de la Corte Nacional de Justicia, viendo de qué manera se sostienen en el puesto. ¿Qué puede pensar un juez de primer nivel, de segundo nivel, que pueda actuar en este tipo de casos? Si el propio Consejo de la Judicatura es el primero que hace este tipo de actuaciones irregulares. Si el uno viola el debido proceso para tumbarse a un juez, el otro con más derecho se va a sentir de poder hacerlo y sacar este tipo de sentencias. Entonces, el problema ya es sistémico y lastimosamente arreglar esto no es cuestión de un año, 2 años, ni cambiando de autoridad. Esto ya es un tema que demorará su tiempo, incluso un tema de cambio de actitud. Lamentablemente, concordamos con usted, porque la verdad no es algo que se pueda solucionar tan rápido. Es el desbarajuste, se arma rapidito como se ha armado el desbarajuste, pero luego poner en orden es una cosa mucho más difícil. El abogado Hugo Landívar Orellana, una pregunta de colega a colega. Gracias, Andrés. Doctor Benavides, buenos días. A ver, existe procedimiento de veedurías. Hoy día escuchaba en una entrevista al consejero Fantoni y él indicaba que al Pleno nunca le hicieron conocer sobre la veeduría que luego, como sabemos muy bien, esta señora acudió al juez y presentó esta medida jurisdiccional, o perdón, esta acción de protección, que hay una audiencia. Pero estoy viendo el procedimiento para la conformación de veedurías de artículo 28 en adelante. Este reglamento indica que el Pleno debería conocer cuando exista una veeduría y él indicaba, el señor Fantoni, que jamás conocieron sobre esto. Bueno, entonces aquí vemos claramente, estimado Hugo, un cordial saludo para usted también, que en efecto existe una actuación irregular. Si el propio reglamento de veedurías te dice en su artículo 28 y artículos subsiguientes que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana deberá conocer sobre las veedurías que se conforman, obviamente que no se lo ha hecho y se lo ha estado haciendo de manera tapiñada por algunos de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana para que ni siquiera conozcan los otros. Pero si ya es un tema de interés público, tú tampoco no puedes hacerte el que no sabías. O sea, si está una acción de protección mediante el cual se conforma una veeduría para que después tú te tumbes a la Corte Constitucional y te sale en primera plana y salen todos los canales, en las radios, en todas las redes sociales, hasta en el TikTok, y tú digas, yo no sabía porque no me informaron. Tú también tienes ahí una responsabilidad de saber y llamar la atención, pedir información y ver qué está pasando en este Correcto, caso. no hacerlo después ya cuando ya está todo medio consumado. Claro, entonces aquí también vemos algunos que con comunicados, con hojas membretadas a colores y poniendo hasta florcitas, dicen, no, yo no fui, fue el señor Vera. No, tú también tenías que haber hecho algo. Y la Corte Constitucional sí les va a llamar la atención y decir, oye, ¿tú qué hiciste para impedir eso? ¿Presentaste algún memo? ¿Llamaste a una convocatoria? ¿Pediste una convocatoria con los otros vocales?
le pediste información a ese subcoordinador o coordinador de participación ciudadana. ¿Qué hiciste? Porque aquí no es cuestión de decir, solo fue él, no fui yo. No, porque aquí también uno puede, como dice la Corte Constitucional, por acción u omisión, de manera directa, indirecta o por aquiescencia. Entonces aquí cualquiera de esas puede ser el motivo por el cual algunos, bajo el silencio cómplice o porque prefirieron mirar para un lado, pueden ser responsables también de esa destitución. Así es. Y por otro lado, hubo una resolución, un dictamen de parte de la Corte Constitucional para evitar estas presentaciones, estas medidas jurisdiccionales ante cualquier cantón, ante cualquier juez, donde en teoría no radicaba la competencia, pero como usted conoce como constitucionalista, que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dice otra cosa, la Constitución otra cosa, pero por eso es que la Corte Constitucional emitió este dictamen. Pero yo creo que de lo que hemos visto desde que salió el dictamen hasta el día de hoy, que se sigue presentando en Bucay, en diferentes cantones, lo mismo, y no pasa absolutamente nada. ¿Será que están aplicando el artículo 425 de la jerarquía de las leyes? Es que el problema aquí, estimado Hugo, es que la Corte Constitucional, en lugar de aclarar, entorpeció más las cosas. Porque hace un mes más o menos salió una sentencia de la Corte Constitucional en la cual decía que incluso la competencia territorial era el lugar donde habitaba o trabajaba el ciudadano accionante. Entonces, claro, con eso ya no solo que tienes 3 competencias concurrentes, sino que habilitaste 2 más, ¿ya? Porque tú tienes en la ley de garantías, donde tú puedes presentar acción de protección o la garantía jurisdiccional, donde se emana el acto vulneratorio de derechos constitucionales. 1. 2, donde produce sus efectos. Y vía jurisprudencial incluyeron un tercero, que es el domicilio del lugar, el domicilio donde vive el accionante. Pero ¿saben cómo ha hecho el bypaseo de las garantías jurisdiccionales? Es en la legitimación activa, porque tú no es que el afectado puede presentar directamente la garantía jurisdiccional y con eso radicar la competencia, no, sino que el 9 también te habilita para que cualquier persona pueda presentar la garantía jurisdiccional. Una cosa fuera que ya, por último, ya presenta un tercero, presenta, pero bien, donde fue el acto vulneratorio, en Quito, donde se producen sus efectos, en Guayaquil. Pero si te buscas el tercero, que vive en un lugar recóndito de la patria, ahí se radica la competencia, porque también te dice el domicilio del accionante. Entonces, eso es lo que ha ocasionado. Se ha Entonces, ratificado el segundo, entonces. Ratificaron el segundo con más fuerza y hicieron el tercero. claro, y eso es lo que pasó, y esto tiene que ver con un tema de legitimación activa en la causa, que tiene que ver con el tercero, que puede presentar a nombre de otro, y con eso dices, el domicilio, Bucay, Montecristi, Manglar Alto, y ahí es donde se da esta trampa, por así decirlo, para poder lograr aquello. Muchas gracias, doctor. Continuamos con el siguiente. Doctor, siempre se escuchó al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, decir que si él no cumplía con el fallo del juez Quimís de Montecristi, podría ser destituido. De lo que yo sé es que a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana lo pueden destituir la Corte Constitucional, que ya lo ha hecho, o la Asamblea Nacional mediante un juicio político. ¿El juez puede destituir a un vocal del Consejo de Participación Ciudadana, doctor? Es que hasta ahí, discúlpeme, o sea, no se lee la Constitución ni la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ya ha dicho de manera expresa, ante el incumplimiento de una sentencia de garantías jurisdiccionales, ¿quién puede destituir? No es el juez que conoció la causa, sino la propia Corte Constitucional. ¿Usted cree que la Corte Constitucional le va a destituir por incumplir una sentencia mediante la cual se quería dejar sin efecto un dictamen de la propia Corte Constitucional? Obviamente que no, hay que tener 2 dedos de frente. Y hay algunos que dicen que también les tratando de ver la leguleyada, la justificación. Aquí existe una antinomia jurisdiccional, una contradicción entre la sentencia del juez Quimís y el dictamen de la Corte Constitucional. Discúlpame, el dictamen de la Corte Constitucional, por su propio peso, se superpone a la sentencia del juez Quimís.
Y por otro lado, Mis- y por otro lado, aquí también nosotros, como los funcionarios públicos, tú también no puedes ejecutar una sentencia que es imposible, de imposible cumplimiento. Si a través de acción de protección te dicen, vea, al señor Pedro Juan, dele un viaje a la luna, tú no puedes cumplir y no va a ser destituido. Cuando existen este tipo de sentencias que son inejecutables, tú lo que haces es no ejecutar porque es imposible. E informas a la Corte Constitucional y dices, vea, señor juez, no puedo ejecutar esta sentencia porque me está pidiendo un viaje a la luna. Y ese expediente se sube a la Corte Constitucional, la Corte dice, ah, sí, en serio, no hay cómo dar viajes a la luna. Pero aquí están viendo la forma de cómo justificar y decir, no, es que si no cumplía la sentencia, me iban a destituir. Si es que no cumplía la sentencia, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, delito de desacato, 282 del COIB, y me voy de 3 a 5 años a cana. ¿Cuándo no, pues? Si más bien cuando tú no ejecutas una sentencia que es de imposible cumplimiento, más bien estás garantizando el Estado de Derecho, pero tienes que hacerlo bien y no en la forma como se ha venido ejecutando. Doctor, ¿y cuál es el remedio entonces para parar, si es la palabra correcta, todo este aparataje producto de la cual estamos en este momento inmersos en el país en estas controversias, después de que todos los jueces, y todos son de provincia, ¿verdad? Todos estos jueces mediante providencia suspenden, prohíben, sancionan, y nadie le dice nada, pues doctor. ¿Quién es el que tiene que ponerle el cascabel al gato? ¿La Corte Constitucional, la Asamblea Constitucional, el Consejo de la Judicatura o el pueblo mediante una consulta popular? Y el problema aquí, estimado Alcides, es que es un problema sistémico. O sea, yo puedo decir, sí, en efecto, la Corte Constitucional con la jurisprudencia ya establezca los lineamientos, los límites y por dónde deberían ir. Vea, pero aquí la viveza criolla, la Corte Constitucional ya pone el límite, pero ya saben por dónde irse, ya saben por dónde hay el camino empedrado para saltarse lo que ha hecho la Corte Constitucional. Entonces aquí ya no es un problema incluso ya de falta de jurisprudencia, falta de norma, sino aquí ya es un tema ya social, lastimosamente se da en ese sentido. Ahora, como dicen allá ustedes en la costa, la Corte Constitucional tiene que pararse tiesa, porque el momento que comienza con estos, sí, solo un llamadito de atención, mañana se van a terminar comiendo las otras instituciones. Y la Corte Constitucional sí tiene que hacer su trabajo y mano dura con aquellos que tratan de romper el Estado de Derecho y la institucionalidad. Y por otro lado, el Consejo de la Judicatura, pero yo ya no espero nada del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura podría sancionar a esos jueces pillos, a esos jueces ignorantes, que los hay, pero también hay jueces muy buenos, y yo he tenido la oportunidad de conocer jueces muy buenos, muy honestos, muy respetuosos, muy responsables con su trabajo, pero aquellos pillos hay que también sancionarlos, pero si el Consejo de la Judicatura está dedicado más a hacer, en lugar a hacer TikToks de que de defenderse, etcétera, ¿y uno qué puede esperar? Ya uno ya no sabe ni qué hacer. Un problema ético, 9 de la social, moral. mañana, 9 minutos. Continuamos con las preguntas del ingeniero Andrés Mendoza. Lo que dicen ustedes es una gran verdad, sobre todo lo que dice nuestro invitado, el doctor Andrés Benavides, porque hay jueces estupendos y juezas estupendas realmente. Eh, yo he tenido la oportunidad también de conocer gente que además ha hecho carrera y realmente se siente orgullosa de su trabajo durante años, ¿no? Pero estos funcionarios que dejan en muy mal predicamento la palabra juez, que son los que entregan estas garantías jurisdiccionales, está de que los investiguen, pues. Y no solo el Consejo de la Judicatura. Ahí es cuestión de decir, a ver, ábrame las cuentas al juez, a la familia del juez. ¿Acaso, discúlpenme, pero qué es que lo hacen gratis? Lo de las garantías, esto que dan en tal o cual lugar, eso no es, todo el mundo sabe cómo funciona. Entonces, realmente la UAFE, el propio Consejo de la Judicatura, que tiene un área que puede, me imagino, de cuestiones internas, la propia Corte Nacional de Justicia, mandar una investigación de sus integrantes y decir, a ver,
este señor gana tanto al mes y vive, o señora, lo que sea, y vive como que si ganara 5 veces más al mes. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto consumen tarjetas de crédito? Es sencillo en ese sentido hacer una comparación y una investigación, pero no la quieren hacer, el doctor Andrés Benavides. Que también aquí existe también ese silencio cómplice por otras autoridades. Y en efecto, este tipo de decisiones no es que se mandan solas, ni tampoco a control remoto, sino que existe un trasfondo de por medio. Y claro, lo que debería pasar es justamente que Contraloría General del Estado haga un examen especial al patrimonio de ese funcionario para ver cuáles son los ingresos, egresos, cuáles son los movimientos de, de- de- de sus movimientos bancarios o cualquier otra cosa. También la UAFE para ver si hay un tema de lavado de activos, y la Fiscalía General del Estado, un tema de enriquecimiento privado no justificado, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que usted puede hacer, pero mientras no exista voluntad para aquello, es prácticamente imposible y es como que nadar contracorriente. Entonces, al menos sí hacer un llamado de atención a las autoridades y bueno, si es que ya no se ve la irregularidad de la garantía jurisdiccional, porque eso demora años, vamos por otro tipo de cuestiones, Hay Contraloría también, ¿no? claro, la Contraloría, la UAF, la Fiscalía, hay un montón de cosas que se puede hacer, pero mientras tanto, los señores siguen en la impunidad. Lamentablemente. Queremos agradecerle, no sé si tengas una última inquietud, Hugo Landívar, porque nosotros tenemos ya No, mismo yo, al yo secretario. concuerdo, Andrés, yo concuerdo Sí. con el doctor Benavides en que es una cuestión social, ética y moral lo que sucede en las instituciones que como abogados que litigamos estamos en la corte y lo vemos a diario. Entonces, ojalá que se solucione de alguna manera, doctor Benavides, de alguna manera, ¿no? Esperemos. Esperemos que sea así y que no tengamos que esperar más tiempo respecto de este tipo de sucesos que en realidad lo que hacen es desprestigiar más a la débil institucionalidad que existe en nuestro país. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Oiga, y como le decíamos, bueno, acá los barcelonistas estamos contentos, ¿no? No Y sé el usted doctor es de cómo la esté. liga, creo, ¿ah? El doctor es de Sí, la sí, liga, sí. ¿no? Es de la liga. Respecto de ese resultado no me hago problema. Lo importante es que estamos ya en las etapas finales de la Copa Sudamericana. Ya, Eso. Semifinales. claro, ya estamos en las semifinales. Está Ya, bien. eso me interesa más por ahora. Oiga, yo le cuento que aquí quedamos con el economista Pablo Lucio Paredes hace 2 semanas, que después del partido Barcelona-Liga hablábamos. Así que el hombre es liguista también, entonces mañana lo vamos a invitar. Muchísimas gracias. Que tenga buen día y buena semana. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Un abrazo. Que le vaya muy bien, Andrés.